Hola, buenas tardes. Hola, hola a todos. Estamos en el vivo número 9. Ya vamos por el noveno martes acá en estas clases gratuitas, encuentros de diseño, arquitectura y decoración. Bienvenidos a todos los que están acá por primera vez y hola a todos los que me acompañan siempre. Para quienes no me conocen, soy Claudia, soy arquitecta y antes que nada, como siempre digo, usuaria de mis espacios. Me gusta arrancar así las clases porque es el objetivo de estas clases, enseñarles a ustedes herramientas para que antes de hacer cualquier intervención afiancen ese vínculo usuario-casa y poder realmente mejorar sus espacios optimizando sus recursos disponibles. No hay ninguna modificación o mejora que puedan hacer en sus casas si antes no se identifican como ese usuario protagonista, ¿sí? De cada uno de sus ambientes y de aquellos espacios que quieren intervenir. Entonces, por eso siempre arranco las clases de esta forma. Bueno, hola a todos nuevamente. Hola a mis colegas que se conectan. Hola Lau. Bueno, ya me presenté, ahora voy a presentar el tema de la clase. Para quienes no saben, la clase de hoy vamos a hablar de selección de mobiliario, ¿sí? Para espacios diurnos, en este caso voy a hablar de espacios diurnos específicos como son la sala de estar y el comedor, que son los más usados dentro de los diurnos. Así es que bueno, la intención de esta clase es que ustedes en la hora previa a seleccionar mobiliario, ya sea que vayan a invertir, a reubicar el que tienen, a reutilizar piezas que ya tenían, cambiarlas de lugar, hagan una lectura previa y utilicen y pongan en práctica estas herramientas, así que si quieren tomar nota. De todas formas, yo siempre comparto las diapositivas para que ustedes vayan llevando una lectura y si se pierden un poquito miran ahí, también me pueden preguntar. Hola Sandra, hola, buenas noches John, gracias a todos los que están siempre y a los que se conectan por primera vez, bienvenidos. Como les decía, hoy vamos a hablar de selección de mobiliario y de los pasos previos para seleccionar el mobiliario. Puntualmente para salas de estar y comedor, ¿sí? Bueno, lo primero que van a hacer, obviamente, es pensar cuál va a ser el mobiliario más funcional de los que van a elegir. O sea, en un estar comedor tenemos varios muebles, pero hay muebles que satisfacen las funcionalidades más abarcativas que se realizan en el living. Entonces, primero tenemos que definir cuál va a ser ese mobiliario protagonista que va a satisfacer la funcionalidad principal y de la mano con eso tengo que yo tener claro qué hago como usuario más en el estar, en la sala de estar, ¿sí? Porque hay gente que utiliza la sala de estar poco, hay gente que la utiliza mucho, entonces por eso pienso que es muy importante esta conexión usuario-espacio y siempre vernos como los protagonistas de ese espacio que vamos en este caso a amoblar. Entonces, la primera pregunta que se van a hacer, acá les voy a compartir una diapositiva, no es una orden, es una sugerencia, es como para que ustedes, antes de dar este paso de invertir en mobiliario, de cambiarlo, como les decía recién, tengan en claro y estén un poquito afianzados en esto, ¿sí? Antes de la selección, sería la selección preliminar de muebles que van a hacer. Voy a poner mi foto ahí arriba para que se lea lo otro. Bueno, el título lo tapo, pero es selección preliminar de muebles. ¿Sí? Es esta etapa previa que les comentaba recién. Lo primero que van a hacer es hacerse esa pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el mueble que van a necesitar para que cumpla la funcionalidad principal? En un estar generalmente es el sillón. Pero si nosotros en el estar pasamos más tiempo leyendo o usándolo como un espacio de lectura, entonces los muebles que complementen a ese mueble principal van a ser distintos a si yo en el estar, ustedes en este caso, miran televisión. O sea, ustedes tienen que tener primero clara cuál es la actividad que más realizan en ese espacio para saber cuáles van a ser los muebles principales. Supongamos que ustedes pasen más horas en el estar para ver televisión. Entonces, los muebles principales que ustedes van a detectar como tales van a ser el sofá, que probablemente vaya a contener más de 2 o 3 cuerpos. Puede ser un sofá en L también dependiendo de las dimensiones del lugar que van a amoblar. Ese va a ser uno de los muebles principales y el otro va a ser el mueble que contenga la TV, ¿sí? En el caso que ustedes pasen muchas horas en ese espacio viendo TV.
si pasaran muchas horas leyendo, el otro mueble principal después del sofá sería una biblioteca. Entonces por eso es crucial definir qué actividad realizamos con más frecuencia en esa sala que vamos a ambientar y cuáles son los muebles protagonistas, porque en base a eso vamos a pasar en limpio a ver cuáles son los muebles en los que vamos a invertir o a reutilizar. A veces se hace esto por etapas, por una cuestión económica o por una cuestión de organización. Quizás ustedes dicen, bueno, voy a invertir en todo el mobiliario para mi sala de estar porque recién me mudo y es nuevo. Entonces, también tengan en cuenta este aspecto. Ahí ya entramos en otro tipo de lectura que vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, no sé qué actividades ustedes realizan con más frecuencia en su sala de estar, si me quieren comentar o compartir. Generalmente yo acá puse opciones como ver TV, un espacio de lectura, encuentros sociales. Hay mucha gente que está en el resto de los espacios diurnos y que tiene la sala de estar solamente para juntarse con personas, ¿no? Para realizar sociales. Entonces, en ese caso, no necesitaríamos como mueble principal funcional un mueble que contenga un televisor, una biblioteca. Puede estar, pero ya va a pasar a ser un mueble complementario, un mueble de complemento. De esto también les voy a hablar más adelante porque hay una clasificación de muebles que también los va a ayudar en la etapa previa para seleccionar el mobiliario correcto, ¿sí? El mobiliario más propicio o más que vaya más de la mano con ese espacio que van a amoblar. Lo mismo se tienen que preguntar si la sala que van a amoblar es el comedor. Generalmente en el comedor hacemos una función muy específica que es comer, entonces necesitamos de un juego de mesa y sillas. Pero bueno, hay gente que realiza home office y puede usarlo para compartir la mesa principal con otras actividades. Entonces, lo primero eso, ¿sí? Preguntarnos qué actividades realizamos en ese lugar para pasar en limpio y saber cuáles son los muebles que vamos a utilizar, el mobiliario más importante. Y de ahí podemos clasificar cuáles son los muebles, clasificar o distinguir cuáles son los muebles principales y cuáles son los muebles complementarios. Dijimos que si en el estar estamos mucho tiempo viendo tele, el mueble principal va a ser el sofá y el mueble que contiene al tele, ¿sí? Y los muebles complementarios pueden ser la mesa de centro, que en realidad es bastante importante porque cumple una funcionalidad si yo estoy como espectador de la tele en el sillón, o sea que no la pasaría a un mueble complementario, pero sí alguna biblioteca o algún apoyarrevistas o alguna lámpara que si bien es muy funcional, podemos tener alguna lámpara que sea de complemento y que no sea funcional específicamente. Entonces ahí es donde nosotros vamos a distinguir cuáles van a ser los muebles principales de los muebles complementarios, ¿sí? Bien, si tienen alguna pregunta y quieren hacérmela, puedo parar. Eso entonces va a ser lo primero que vamos a tener en cuenta. Y para continuar con esto de la lectura que les decía, de la lectura espacial, lo más óptimo sería que ustedes, si tienen una cinta métrica y la saben usar, que no es muy difícil usar una cinta métrica, siempre digo, no todo el mundo la sabe usar, pero no es complicado. O sea, yo puedo tomar las dimensiones de la sala que voy a amoblar con una cinta métrica, con un medidor láser, eso en el mejor de los casos, para que la proporción de escala que yo tenga con el mobiliario que voy a poner sea lo más óptima posible, ¿sí? Eso sería lo ideal. En el caso de que yo tenga que hacer una lectura rápida de ese espacio, puedo mirar el techo y darme cuenta si ese espacio es rectangular, si es cuadrado, si es amplio, si es reducido, ¿sí? Para yo poder, a través de mi lectura espacial ocular, darme cuenta qué mobiliario voy a usar. Si la sala que voy a amoblar es muy pequeña o es más bien un pasillo, es muy rectangular, no puedo comprar un sillón en L porque me va a ocupar mucho del ancho de ese espacio, ¿sí? Si ustedes ven en el plano de la diapositiva que les comparto, se ve un sofá que está apoyado sobre el muro que tiene más superficie. En el caso de que nuestra sala sea rectangular, voy a usar el muro que tenga mayor superficie para apoyar ese sofá, ¿sí? Que es el mueble funcional en este caso, como les decía. Entonces, es más bien rectangular, no es propicio en ese espacio poner un mueble en L. No se trata mucho de muebles con medidas estándares, porque eso es muy subjetivo y va variando mucho. Sí son estándares las alturas o las medidas mínimas o las distancias, ¿sí? Cuando hablamos de
medidas estándares siempre nos referimos a eso, a la distancia que hay entre un mueble principal y otro, o entre un mueble principal y un mueble secundario de complemento. Nos referimos también a las alturas, generalmente las alturas de las mesadas, de las mesas, que van a formar parte de un comedor, son siempre las mismas, ¿sí? Y hay medidas mínimas, o sea, es lo mínimo que nos vamos a encontrar. Pero esto de las medidas del sofá, por ejemplo, es muy subjetivo y, como les decía, tiene mucho que ver con la superficie del ambiente o de la sala que vamos a amoblar. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, la forma, tenemos que tener en cuenta la distribución del mobiliario también. Pero eso, bueno, una vez que ya lo hayamos seleccionado, me voy a adentrar en ese tema. Como vemos acá en la planta, el sofá está ubicado en el mueble, en el muro, perdón, como les decía recién, que tiene mayor superficie. Y enfrente, para obviamente tener una buena perspectiva hacia la televisión, está el mueble que contiene ese TV, ¿sí? Bueno, hay medidas, para esto sí hay medidas estándares que pueden ser aproximadas. O sea, si ustedes ya tienen un televisor de X cantidad de pulgadas en sus casas, no les quiero decir con esta tabla referencial que tienen que ir a comprar otro o cambiarlo de lugar, sino más o menos tener en cuenta las distancias que tienen que haber entre este sofá y el televisor, por ejemplo, para yo poder tener la mejor perspectiva posible y una buena panorámica, ¿sí? Esto sí les recomiendo que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, no sé dónde, acá. Las distancias mínimas, a esto me refiero con medidas estándares, en este caso son distancias que casi siempre está bueno respetar para que sea óptimo esa función que voy a desarrollar, esa actividad que voy a desarrollar en ese espacio. Si yo tengo un sofá en la sala de estar y tengo un televisor de más o menos 32 pulgadas, una pantalla de 32 pulgadas, sea cual sea mi actividad, ese sofá va a estar ubicado a 1,80, 2 metros. Por eso digo, son medidas aproximadas. Recuerden que esta clase queda grabada, si después necesitan tomar alguna nota para replantearse un poco la ubicación de su mobiliario, les va a quedar por 24 horas acá en el feed, o me pueden preguntar a mí, no hay problema. Después, si tienen una pantalla un poco más grande de 42 pulgadas, la distancia es de 2,40, si es de 50, más o menos, la distancia es de 2,80 y así hasta llegar a 71 pulgadas. Esas sí son estándares, ¿no? Las medidas de las pantallas. Entonces, la distancia aproximada con una pantalla relativamente grande va a ser de 3,80. Si yo tengo un televisor con estas características y tengo un sofá acorde al tamaño, proporcionado con el tamaño de la sala que voy a amoblar, significa que ese estar es grande. O sea, yo no voy a tener un televisor que sea chico si el espacio es gigante. De eso nos damos cuenta a través de una lectura rápida ocular. O sea, es una cuestión de escalas, de proporción y de escala, ¿sí? Ahí es donde yo digo, quizás no hace falta tener una cinta métrica o aplicar su uso en ese momento, sino simplemente acostumbrarnos a este ejercicio de leer el espacio y de tener siempre en cuenta esta proporción, esta escala y esta proporción. Si yo tengo una sala de estar mediana o estándar, y eso me voy a dar cuenta por los otros muebles que componen mi espacio, y voy a comprar un mobiliario nuevo, un sofá por ejemplo, lo voy a renovar, lo voy a cambiar, entonces me voy a adecuar a esas dimensiones. O sea, no voy a comprar un sofá gigante que me tape la circulación, que me obstruya el paso, ¿sí? Lo mismo con la mesa, con la sala, con el juego de mesa y sillas en la sala de comedor. En la sala de comedor vamos a necesitar probablemente menos muebles que sean de complemento. Ahí netamente tenemos los muebles que cubren la función principal, que es almorzar, cenar, desayunar. Como les decía, si vivo en un departamento y no tengo suficientes espacios diurnos y necesito hacer home office, bueno, probablemente ocupe una parte del comedor y tenga que haber un mueble de complemento que puedo tapar con alguna visual, tamizar un poco el ingreso. Entonces, gracias, Son. Cualquier cosa que quieras aportar. Cualquiera que quiera aportar algo, me avisa. No puedes, puede ser que se vea un poco chico. Mira, acá tengo una hoja en donde están un poco más claras. No sé si ahí alcanzas a leer. El sofá, cuando es una pantalla de 32 pulgadas,
la distancia estimada o recomendada es 1,80 y así vas pasando a mayor tamaño de pantalla y cuando llegas a la más grande, a 60, 71 pulgadas, más o menos, pasás a 340 metros de distancia. No sé si ahí lo alcanzás a leer. De todas maneras, después me puedes escribir por privado y te lo paso con un poco de detalle, así lo puedes ver mejor. Bueno, esas son las distancias mínimas que recomiendo que tengan en cuenta en el momento de ubicar el mobiliario. Una vez que nosotros ya definimos cuál va a ser el mobiliario que va a cumplir esa función principal en la sala de estar, que generalmente es un sofá, junto con el otro mobiliario que cumpla con la actividad que yo más realizo en esa sala, voy a determinar la ubicación y la distancia que van a tener esos dos muebles protagonistas. Porque como siempre digo, dentro de un espacio, componiendo un espacio, una sala, hay muebles principales y hay muebles complementarios. Como vimos en la diapositiva de recién, enseguida les voy a mostrar fotos para que les quede un poquito más claro esto. Bien, ahora les voy a mostrar, vamos a hablar ahora de dimensiones mínimas en cuanto a el mobiliario que se utiliza para las salas de comedor, ¿sí? La primera imagen, que es la superior, la que está al lado de mi cara, es vista desde arriba, es una imagen en planta. Y la distancia sugerible mínima para esa mesa es de 1,50 de largo por 0,85 de ancho, ¿sí? En una casa donde hay por lo menos 3 o 4 personas. Si son 2 personas los habitantes de esa casa, nos podemos reducir. Esto es en una casa con habitantes, con cantidades estándares de habitantes entre 3 y 5 personas. La altura sí no varía, más allá de la cantidad de habitantes y de comensales que van a haber en esa mesa, ¿sí? De usuarios, la altura siempre oscila entre 0,73 y 0,75. Entonces esa sí es una medida estándar y a mí eso me va a orientar un poco en cuanto a la ubicación, porque yo tengo que considerar que además de poner la mesa, que es el mobiliario principal, tengo que tener en cuenta el deslizamiento de las sillas, que no se obstruya el paso, tengo que tener en cuenta la circulación por alrededor de esa mesa, ¿sí? Si tengo un espacio muy reducido y uno de los lados de la mesa tiene que estar contra uno de los muros, va a ser óptimo, o sea, va a ser válido. Todo eso depende de la lectura previa espacial que yo haga como usuario. Por eso siempre digo que es fundamental, o sea y sobre todo cuando vamos a invertir, sobre todo cuando vamos a... Hola María, sobre todo cuando vamos a invertir, porque, o sea, vamos a invertir plata en mobiliario, sea todo el juego de la sala que vamos a amoblar, o sea el mueble principal funcional, o sea el mueble complementario, ¿sí? Lo ideal es eso. Y si yo ya tengo muebles y no pienso invertir, y después de esta lectura puedo darme cuenta de algunas cuestiones espaciales, de que alguno de los muebles me está, por ejemplo, obstruyendo el ingreso de luz o me está molestando en una circulación, ¿sí? Todas esas son las cosas que tengo que tener en cuenta y estas medidas y distancias mínimas a mí me orientan un poco en el momento de elegirlo. O sea, quizás ustedes no van a ir con un boceto de su casa, pero van a saber, después de haber hecho una lectura previa, que cuentan con un espacio mínimo, reducido, y que no pueden comprar un sofá gigante o un sofá en L si tienen un espacio rectangular. Y para saber si tengo un espacio rectangular, solo basta con mirar el techo, el cielo raso, el techo, o mirar el piso. Yo me doy cuenta que es un rectángulo, que es un cuadrado. Esa es la lectura que quizás los arquitectos o los diseñadores la tenemos internalizada. Y bueno, cualquiera como usuario de su espacio la puede ir perfeccionando día a día y a veces no hace falta sentarse y hacer un plano o pedir un plano. Si lo pueden hacer, buenísimo, yo encantada, o cualquier otro profesional, pero si ustedes quieren hacer una lectura rápida, previa, antes de invertir en mobiliario, de cambiarlo, solo basta con hacer una lectura ocular, ¿sí? Una percepción espacial, que para mí eso siempre es lo uno. Soy insistente en esto porque es así, y en este tipo de intervenciones, o sea, cuando se trata de amoblar espacios, es muy importante que el espacio ya esté terminado, que estemos en obra fina. Les digo eso en base a una historia, una experiencia que tuve en una de las obras. Cuando yo estoy en una etapa de obra previa a las terminaciones, cuando no está terminada la obra y tengo una habitación, en este caso supongamos que es un estar, no tomo conciencia real, incluso a mí me cuesta, que soy arquitecta,
Si bien no llevo muchos años ejerciendo, llevo 11 y me cuesta ahora como me costaba en los primeros años, por eso les cuento esta historia. A veces pasa que si no está terminada, no está en su fase de terminación fina la obra y todavía tengo los muros con revoque, no tengo aplicado el color en los muros, no tengo revestimientos, me cuesta mucho darme cuenta de esta relación escala-proporción, ¿sí? Generalmente los clientes en una obra, cuando está en una etapa gruesa y todavía no pasa a estar los muros pintados, revestida y demás, piensan que los muebles no les van a entrar. O sea, es una percepción falsa, ¿sí? Es una ilusión que el ojo a veces capta mal. Y si yo leo y si yo mido el espacio y coincide exactamente con el plano, con el proyecto, igual la sensación es de que no me va a entrar el mobiliario. Entonces, algo a favor que van a tener ustedes, porque seguramente van a invertir en mobiliario en una casa que ya está, o en un departamento o en cualquier hogar que ya esté en una etapa avanzada de terminación fina, ¿sí? En el caso de que estén terminando una obra, que puede ser, seguramente les pase esto, que haya una falsa lectura o una distorsión en cuanto a las medidas reales, más allá de que las tomen, porque cuando la obra no está terminada nos da la sensación de que el mobiliario no va a entrar, de que el mobiliario es más grande que ese lugar. Generalmente el mobiliario se elige con el plano, pero si yo voy a vivir en un departamento, o sea, en la etapa de proyecto, yo, de acuerdo a las dimensiones del plano, elijo el mobiliario. Eso es el camino más óptimo, ¿no es cierto? Pero no siempre es así. A veces nos mudamos, el lugar ya está listo, ya está terminado, solamente nos queda cambiar la paleta de colores y seleccionar el mobiliario. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer esta lectura. Voy a parar de hablar un ratito porque veo que me escriben y hablo mucho y no paro. Así que hola NASA, hola Pau, hola Pablo. Ay, qué bueno la gente que me hace el aguante siempre. Los nuevos bienvenidos. Acá me dice escultura que suele usar papel cuadriculado, las dimensiones del ambiente y recortar papelitos que reprenden los mobiliarios. Ah, muy buena técnica, muy buena técnica. Está muy bueno eso porque lo estás haciendo in situ, o sea, sin pasar a otra escala, sin dibujar y tener en cuenta el escalímetro y las escalas y la proporción. Vos haces un experimento en tu casa, acá me cuenta, no sé si todos lo pueden leer, que recorta papelitos de manera cuadriculada y con esos papelitos ocupa la superficie que ocuparía el mueble dentro de la superficie real. Eso es como llevar el mueble, es como llevar la plantilla del mueble y probarla en el espacio. Está buenísimo porque creas tu propia plantilla, tu propio molde y con eso sacás las dimensiones y seleccionás el mobiliario. Bueno, de esa forma tenés muy pocas probabilidades de no elegir de manera asertiva tu mobiliario, ¿sí? A esto me refiero con medidas, con dimensiones. Hasta acá hemos hablado solamente de proporción y escala. La elección del mobiliario también tiene que ver con otras cosas, ¿sí? Con otros factores, con el estilo que tengo en mi casa, con la paleta de colores que tengo. O sea, si voy a invertir, no solamente voy a tener estas cuestiones en consideración, sino para que sea más óptima mi elección, voy a barajar otras herramientas que ahora les voy a contar, ¿sí? Bueno, en esta imagen, para que sea un poquito más... Gracias por compartir a todos sus experiencias porque nos pueden servir a otros, a mí incluso me sirve. Acá me dice Liliana que probó una aplicación pero terminó pidiéndole a su hijo que renderice. Ah, buenísimo. Si tenés un render está bueno, lo que sí te recomiendo que tengas un catálogo de muebles en el lugar que realmente vas a ser tu proveedor, ¿sí? No muebles que estén estandarizados o que saques de mercado de cualquier página de internet, sino donde realmente sean vayan a ser tus proveedores, vos les pidas un catálogo y en base a esas medidas, si haces un render, tratar de ubicarlos en el espacio o de seleccionarlos, porque una vez que los tenés vas probando. Acá en esta foto vemos la diferencia principal de la que les hablaba al principio, que es esta diferenciación entre mobiliario principal y mobiliario de complemento, ¿sí? Vemos que el sofá, ya sea que veamos tele, que realicemos lectura o que tengamos este espacio como encuentro de reuniones sociales, ¿sí?
Lo principal en una sala de living es el sofá. Entonces, acá vemos el sofá que alberga más de un cuerpo, de 2 o 3 cuerpos generalmente. Este espacio sí es grande, podría haber ido un sillón en L, porque claramente es un espacio cuadrado, no es rectangular, pero acá es donde entran en la ecuación otras variables, como les decía recién. Esta persona tiene un muro y un estilo de mobiliario que es distinto quizás a lo que es un sillón en L, que es más moderno, entonces se inclinó por otro tipo de mobiliario en el caso de que haya cambiado o seleccionado ese mobiliario que es el sofá principal. Vemos las mesas de centro, que generalmente la distancia entre el sofá y la mesa de centro debe ser mínimo 50 centímetros. Esto sí se los recomiendo. Y ustedes mismos lo van a experimentar, ¿sí? O sea, si yo tengo a menos de 50 centímetros la mesa de centro del sofá o de alguno de los sofás, va a ser muy incómodo, a mí me va a molestar y no la voy a poder usar esa mesa, va a ser más de complemento que funcional. Acá vemos claramente que las mesas de centro están bien ubicadas, puede ser que una sea funcional y otra sea compositiva, sea un mueble de composición, la otra que está por debajo, que es un poquito más baja, puede estar o no estar. Seguramente en oportunidades me sirve como usuario, pero no es un mobiliario principal que va a satisfacer esa función principal o única. Bueno, ahí también empezamos a jugar con otros objetos de diseño y con otro mobiliario que también podemos elegir en base a estos muebles fuertes, a estos muebles principales, ¿sí? Estos son los que van a ser como el eje que nos van a ayudar a componer el resto de la sala y elegir el otro mobiliario que es de complemento. Y ahí vamos a empezar a jugar un poquito con la ubicación del resto de los mobiliarios. Esto que les decía recién respecto de la pantalla, si veo mucha tele en el estar al sillón, está bueno tenerlo en cuenta, pero en ese espacio también van a haber muebles complementarios y las distancias entre unos y otros las van a ir viendo ustedes en relación al ambiente que estén interviniendo y a la superficie, claramente. Eso los va a delimitar, los va a, obviamente, ¿cómo es la palabra? Que en este momento no me sale. Los va a trabar un montón, va a definir un montón la ubicación y el mobiliario que elijan, la superficie del lugar que vayan a intervenir. Acá vemos, por ejemplo, un estar comedor que es enorme. Vemos que es enorme porque nos damos cuenta por una cuestión de proporción y escala, porque la mesa tiene probablemente medidas estándares mayores a las que les decía recién, de 1,50 por 0,85, y se ve que sobra mucha circulación, ¿sí? Mucho lugar de movimiento alrededor, de tránsito. Acá vemos claramente cuáles son los muebles complementarios. El mueble bajo que está al lado, en uno de los lados de la mesa, en donde yo apoyo lámparas, portarretratos y piezas y objetos de diseño, es un mueble complementario, puede estar o no estar. No está para llenar un espacio, ¿sí? Los muebles complementarios no están para llenar el espacio. Y si están para llenar el espacio, que eso va a depender de cada usuario, tratemos de que ese mueble esté colocado de una forma que a los usuarios no les obstruya el paso, no esté en medio de una circulación. No está bueno poner un respaldar de un sofá que dé hacia otra sala, o generar un pasillo con ese sillón, ¿sí? A veces es preferible pensar un poco en qué forma puede tener el sillón, o en recurrir a un sofá un poco más chico para no limitar tanto mi espacio y mi circulación, ¿sí? Eso les recomiendo siempre, que si van a invertir o si van a hacer este paso gigante de reutilizar mobiliario, cambiarlo, siempre tengan en cuenta estas cuestiones, porque va a ser mucho más óptimo y van a sentir que están invirtiendo desde un lugar más seguro. Acá también vemos lo de los muebles de complemento que les decía recién. Acá quizás no es muy grande la sala de estar, entonces esta persona recurre a mantener un orden a través de estanterías flotantes para no ocupar superficie, que es lo que hablamos en la otra clase. Y vemos otros muebles de complemento. Está la mesa de centro y hay otra mesita chiquitita que la pueden ver con una forma circular un poco alejada. Entonces ahí vemos este mix entre muebles principales y muebles secundarios. Bueno, no necesariamente estas clases están relacionadas unas con otras, ¿sí? Las pueden ver aleatoriamente, quedan grabadas en el feed por 24 horas, esto siempre se los digo, si no la alcanzaron a ver simultáneamente o llegaron tarde o quieren después volver a verla para tomar nota,
Los invito a que vuelvan a hurgar en el feed y seguramente van a encontrarse con esta clase. Les agradezco a todos por estar acá. Si quedó alguna pregunta que no leí, porque a veces no alcanzo a leer todo, es muy chiquito el celular, no lo puedo hacer en una pantalla gigante todavía, me hacen esa pregunta por privado y les respondo, no tengo problema. Si todavía no están en el grupo de clases gratuitas, visiten el link que está en mi bio de Instagram y sean parte. Es un grupo meramente informativo para que no se pierdan estas clases y para que puedan verlas después si se la perdieron. Que está bueno que quizás la vean con más calma y ahí quizás surgen algunas dudas y empiezan a hacer algunas pruebas en su espacio. Estas clases van a ser parte de una membresía que estoy armando, que dentro de muy poquitos días o semanas más bien voy a hacer el lanzamiento, se van a enterar y les voy a contar un poco más de qué se trata clase tras clase. Pero la idea es que todas estas clases formen parte de esa plataforma y van a estar acompañadas por otro contenido que va a ser parte de los módulos, para que justamente las personas que se quieran sumar puedan aprender a adquirir este ejercicio de conectar con sus espacios, pero no para conectar solamente como usuario casa, sino para poder mejorar realmente los espacios y para poder sentir que cada uno de esos rincones de su casa sostiene sus actividades diarias, sus gustos, necesidades y placeres. Esa es la intención de cada clase y esa es la intención de la membresía que estoy creando con muchísimo amor para todos los entusiastas del diseño, la decoración y la arquitectura. Así que desde ya muchas gracias a todos los que siempre me acompañan, a los que se sumaron por primera vez. Es un placer para mí. Gracias, Napoleón, gracias por estar. Un genio, el César Omaru. Y bueno, un beso a todos y espero que puedan aplicar estos conceptos y cualquier duda, de verdad, pregúntenme, que para mí es un placer, a mí me encanta. Así es que voy a estar atenta. Dejo esto por 24 horas y me despido, espero poder guardarlo bien, siempre digo lo mismo.